El llamamiento apostólico. La noche del 5 de abril de 1926, cerró un día en el cual el hermano Eusebio Joaquín terminó sus tareas domésticas, como acostumbraba todas las noches, oró antes de acostarse, dio gracias a Dios por permitirle concluir un día más. La oración le daba valor, esperanza, le fortalecía, aumentaba su fe en la decisión de servir a Dios. Cansado por las tareas del día, durmió profundamente, le pareció que fue por largo tiempo, no lo supo. De repente, al amanecer, el 6 de abril de 1926, una estridencia fuerte, el ruido de un colosal e impactante trueno lo despertó. Sobresaltado escuchó un gran sonido de estruendos y descargas, un ruido ensordecedor. Amplios y profundos truenos hicieron vibrar las entrañas de la tierra. El lugar en el cual se encontraba se estremeció. El hermano Eusebio se llenó de pánico. Súbitamente escuchó una voz tronante, amplia y poderosa que pronunció: «Aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición». Conmovido por aquella voz fuerte y tronante, voz del estallido y del relámpago, intentó incorporarse y no pudo. Sobresaltado y con temor preguntó a su esposa: «Hija, ¿oíste una voz como de un gran trueno en el cielo?». Ella, adormilada y somnolienta, contestó: «No, yo no he escuchado nada». Asombrado, se precipitó descalzo hacia la puerta, la abrió completamente, observó que no había indicios de lluvia, ni viento que presagiara tormenta alguna. Regresó lentamente a su sitio tratando de explicar lo acontecido, intentó descifrar el sentido de la frase. Reflexionó cuidadosamente, concluyó que, como Saulo en sus desviaciones había embarazado a una de sus mujeres y ésta daría a luz en fecha próxima, la desagradable impresión de esta acción bochornosa se había convertido en una fijación. Así que, pensó, aquel nombre podría ser el de esa nueva criatura, o que quizá la impresión significaba para él los extravíos de este predicador y esta era la causa de aquella rara pesadilla. Volvió a acostarse y un momento después, sin poder conciliar el sueño, sin poder dormir, con sus ojos bien abiertos, ocurrió algo sobrenatural, no entendible por la lógica o por la racionalidad humana. Los estallidos se repitieron más sonoros, más detonantes y más repetitivos. Se levantó inmediatamente. Su esposa dormía plácidamente, era el único que presenciaba aquel extraño suceso. Sin embargo, esta vez no se atemorizó, no tembló, no tuvo miedo, sentía que podía resistir aquel sonido. Repentinamente el humilde aposento se llenó de luz, una extraordinaria luz lo inundó todo. Una de las paredes de adobes rústicos se convirtieron en un claro espacio donde apareció una visión. Una mano enorme con su dedo índice le apuntó directamente a él y la voz, esa voz tronante, estremecedora, grande y poderosa, le pronunció nuevamente: «Tu nombre será Aarón». El trueno se convirtió en eco, el eco en resonancia que se perdió en la inmensa luz celestial y lenta, muy lentamente, la visión desapareció. Qué extraña sensación, pero a la vez qué dulce serenidad experimentó el hermano Eusebio. En medio de esta visión excepcional se preguntó cuál era el significado de aquellas palabras. Ahora, no eran sueño, ni fijación, ni somnolencia. Él estaba despierto, insomne, había entendido claramente. El señalamiento para él fue preciso. Se cuestionó: ¿un nombre, un nuevo nombre para mí? ¿Cuál la intención de Dios en llamarme con un nuevo nombre? ¿Cuál el propósito? Seguramente para Dios y solamente para él mi nombre será Aarón, se dijo a sí mismo buscando una explicación que lo tranquilizara. Su corazón se halló inquieto y expectante, cerró sus ojos por un momento tratando de comprender la visión y las emociones que había en su conciencia, y al abrirlos el techo de teja del sencillo aposento presentaba un orificio que se fue ampliando más y más, hasta convertirse en una abertura de extensión tal que podía contemplar en toda su dimensión la bóveda celeste. Era como si hubiera viajado fuera de la esfera terráquea y contemplara el espacio sideral, a tiempos, a miles de kilómetros. Observó paisajes celestiales, espacios desconocidos, cruzó esferas planetarias y, situado como único espectador, admiró constelaciones formadas por estrellas, astros que fulgurantes brillaban en el azul infinito de la eternidad. Frente a este inexplicable espectáculo, una gama de cuerpos celestes se movieron a ritmo lento y con destellos refulgentes empezaron a agruparse, como si quisieran formarse. Integraron bloques que parecían signos, signos que se convertían en letras, letras que se juntaron en palabras, palabras que formaron una frase monumental en el fondo infinito de una luminiscencia sideral que dio forma a la siguiente frase:
tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Ante la gloria de aquel magno espectáculo cayó de rodillas reverentemente, un raro calor lo invadió poco a poco, luego sudó copiosamente y al enmudecer de repente, en el interior de su conciencia se desataron en su memoria imágenes de su pasado y de su presente que lo minimizaban ante la majestuosidad de las señales celestiales que había presenciado. La gloria de esa visión se canalizó como energía espiritual que lo hizo sentirse fuerte, confiado, tranquilo, resuelto. La luminosa manifestación celestial desapareció de su vista, pero en su conciencia adquirió espacio, profundidad y tiempo, era el testimonio del protagonismo de su fe, una fe fuerte, firme y segura como respuesta de Dios. Entre el asombro y la inquietud que le tomó en ese instante comprendía esta manifestación como la expresión y respuesta a su entrega obediente a su decidida fe, sentía en su corazón alegría y sosiego, bajo el fondo de una verdad que le decía quién era exactamente, estaba en el cruce de su vida, entre el Eusebio del pasado y la elección a partir de esta revelación, como Aarón Joaquín González, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. De rodillas, perdió la noción del tiempo, lloró largamente, como si las inquietudes de su vida hubieran encontrado el refrescante y húmedo oasis de paz que solo ofrece Jesucristo, paso de la humillación a la gracia ofrecida a los elegidos de Dios, diálogo con el Señor, le fueron manifiestos los dones que le habían sido dados por el Señor, los vio reposar en su corazón, como un recuerdo que desde mucho tiempo atrás realizara el Señor y que esa noche le habían sido revelados. En aquella manifestación entendió el apóstol Aarón Joaquín González, el establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto de Dios con la humanidad, la restauración de la primitiva Iglesia de Jesucristo, a través de la elección apostólica hecha a un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia de Dios para con los hombres.